Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga una vez más. Estamos en directo, tiempos de refrigerio con Dios, y saludándole y llevándoles una bendición de parte de Dios. Que el cielo y la tierra en esta hora, hermanos, reciban de parte del Señor esa palabra de bendición, ese mensaje del Evangelio que trae nuevas cada día. Quiero comenzar con una pequeña y breve oración, hermanos, para que sea nuestro Dios quien nos instruya en esta tarde, hermano, y que sea Él hablando a tu vida y a mi vida. Oramos y inclina tu cabecita ahí donde estés e invoquemos a nuestro Dios y pidámosle misericordia en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra en esta tarde, Señor, reconociendo una vez más que solo por tu misericordia es que estamos aún de pie, Señor. Esta iglesia, Padre, se irá al cielo. Solamente, Padre, necesitamos que tú te manifiestes a través de tu Hijo amado, a través del Santo Dios de Israel, como aquel que vino con poder, con gloria, con honra, aquel que vino a esa tierra como más que un profeta e iluminó toda esta tierra y llevó tanta gracia y milagro a toda la vida, pero también como aquel que iba a resucitar, aquel que resucitó, y igual que nosotros un día vamos a resucitar juntamente con Cristo. Así los muertos, así los vivos serán transformados para ver tu gloria. Padre, en esta tarde te pido perdón, te pido misericordia por todos mis pecados, Señor. Líbrame, límpiame y quítame todo lo malo, Señor, que haya en mí. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico. Padre, haz tu obra en mi vida y en la vida de aquellos que me van a escuchar, en el nombre de Jesús. Rápidamente buscamos en la palabra, ahí en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6, en el verso 14, y vamos a leer ahí un par de versos. Dice la palabra del Señor literalmente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa con estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Amén. El tema de hoy es de qué manera Jesús se ha manifestado y tú le has reconocido. De qué manera Jesús se manifestó a tu vida y tú le reconociste. Ciertamente, hermanos, la manifestación viva de Jesucristo, hermano, es para el pueblo de Dios, es para sus discípulos, era para aquellos, hermanos, que han creído en Él. Y la manifestación gloriosa de Jesús ya la podemos ver allí en los textos bíblicos que hemos leído. A uno se le manifestó, hermano, como aquel que tiene gran poder. Aquel que también a otros se le manifestó como aquel hombre, como aquel Elías, como aquel profeta de Dios. Y a otros, hermanos, se les mostró como el resucitado, como aquel que iba a resucitar, como tú y yo un día resucitaremos también juntamente con Él. Es así, hermano, como, hermano, aquel rey del tiempo de Jesús, hermano, pues reconoció a Jesucristo. Y, hermanos, ciertamente no hay otro en la tierra que merezca ser reconocido en esta tierra, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo el rey Herodes. Reconoció en Él sus manifestaciones gloriosas, sus manifestaciones de poder, sus manifestaciones, hermanos,
grande como un profeta de Dios, como un profeta de nuestro Señor Jesucristo. Y también le reconoció como aquel hombre que iba a resucitar de entre los muertos. Ese es nuestro Dios y tu Dios, el que tiene diversas facetas de manifestación. Y es así como este hombre, hermano, este rey, le guardaba mucho respeto a nuestro Señor. Era un hombre pagano, era un hombre, hermano, pecador, pero con todo y eso, dice que le tenía mucho respeto. Ve, si buscas en tu Biblia y ves Lucas 23:8, dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Mira, ese hombre, hermano, aún muchas veces odiándolo, muchas veces no queriendo saber de Jesús, muchas veces, hermano, hasta quererlo matar. Dice que se alegró al verlo, se alegró al ver a su Señor. ¿Qué haces tú al oír la palabra de Dios? ¿Te alegra o te entristece? Este hermano se alegraba porque veía el poder. Dice que él se maravillaba de todo lo que le decían de parte de Jesús, de todos aquellos milagros, de todos aquellos hechos maravillosos, de todo aquel poder que manifestaba el Señor, de todas aquellas, hermanos, situaciones en las cuales salvaba al hombre, le quitaba al hombre el pecado, la maldad. Y quizás una vez el rey dijo: si me lo encuentro, yo le voy a decir que me perdone todos mis pecados, quizás en algún momento. Y es así como él le reconocía aquella manifestación gloriosa de Jesús. Comencemos entonces a estudiar la palabra. Mire, en primer lugar, hermano, unos admiten y reconocen, hermano, a Jesús como alguien como Juan el Bautista. Usted conoce la vida de Juan Bautista y ciertamente él llegó al momento que dijo Juan el Bautista: es el momento que yo mengue, que yo me aparte y que él crezca. Así tiene que ser en tu vida y en mi vida. Un día, hermano, el Señor te va a tocar tu alma y entonces va a decir tú: no, es que mi alma tiene que apartarse, tiene que menguar y tiene que surgir la vida de Cristo en mí. Entonces, era tanta la fama, hermano, de aquel Jesús, aquel reconocimiento, hermano, que hablaba el rey Herodes, y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, el único nombre notorio sobre toda la faz de la tierra, hermano, es el del Señor Jesucristo, es el del Señor Jesús. Ese hombre, hermano, manifestado en carne, ese Dios todopoderoso que andaba caminando en aquellos tiempos en las tierras de Israel. Y este rey le reconocía y veía, hermano, todo el poder manifestado de Dios a través de su vida. Y eran notorias todos sus hechos maravillosos, era notoria su conducta, era notorio que él era diferente a los religiosos, era notorio que él era diferente a todos los del mundo. ¿Por qué? Porque él vivía conforme a la palabra de Dios. Él no hacía conforme a los hechos de los hombres. Los hechos de los hombres son más carnales, que buscan un reconocimiento humano. El reconocimiento humano te hunde. El reconocimiento humano no vale de nada. El reconocimiento es el reconocimiento de Dios, el que te va a ayudar, el que se va a manifestar a tu vida. Ese es el que debes de buscar, es el que debo de buscar yo. También, hermanos, dice que el Señor tenía una conducta mejor que la de Juan el Bautista. Si la conducta de Juan era, hermano, radical en contra del pecado, en contra de la maldad, mucho más la del Señor. Dice aquí, hermano, y decía el mismo Herodes: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actuó en él estos poderes. No era Juan el Bautista,
Juan el Bautista reconoció el poder de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro que te pueda quitar el pecado. Ese era el poder que veía ese hombre. Ese es el poder que emanaba de él. El perdón de los pecados del mundo, de la gente, del pecador, del malvado, de aquel que hace iniquidad, de aquel que vive en la carne. Él tiene el perdón. Ese es el máximo poder que tiene Jesucristo sobre todas las cosas, sobre todo el mundo, sobre todo lo que está en el cielo y debajo de la tierra y en la tierra misma. Y eso es lo que necesita este mundo. Necesita ese poder, el poder del perdón, el poder que solamente Jesús tiene, el poder que mete en tu corazón, que pone en tu corazón el Señor, de perdonar el pecado, de perdonar a aquellos que te hacen el mal. Pero ¿cómo distamos, hermano, de amarnos unos con otros? ¿Cómo distamos, hermano, de muchas veces no querer ni a nuestros hijos? Y somos fingidores de que amamos y no amamos de verdad. Y por eso muchas veces el Señor, hermano, se duele por nuestras propias acciones. Veamos, sigamos viendo. Otros hermanos le reconocen a Jesús como Elías o como algún profeta. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. ¿Se te ha manifestado Jesús y le has reconocido como el profeta de Dios? Si realmente, hermano, has reconocido a Jesús a través de aquel profeta, a través de aquel hombre de Dios, ciertamente tendrías que tener la vida de aquel mismo Elías. Mira cómo era la vida. En el primer capítulo de la Biblia que mencionan a Elías, esto habla de Elías. Y dice el primer libro de los Reyes, capítulo número 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo era ese Elías, hermano. Más tremendo es nuestro Señor Jesucristo, que delante de los apóstoles, de Juan, de Pedro, de Jacob, se transformó en tal como es Él, en el Dios de Israel, en el Dios grande, en el Dios todopoderoso, en cuya presencia estaba. Así era la vida de Elías. Por eso era reconocido y decía, es un Elías, porque Elías, hermano, ciertamente estaba morando con Dios, tenía una comunión perfecta con Dios, vivía delante de Dios y las cosas sucedían por su palabra. Hoy asimismo tú y yo debemos de permanecer en la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que prevalezca su palabra, no la palabra tuya, no la palabra mía, no la palabra del mundo, no la palabra del religioso, sino la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos habitar en la presencia de Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos recomiende. No nos manda. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, pero eres tú y yo los que somos obedientes o no obedecemos a su palabra. ¿Cómo se te ha manifestado el Señor? Y en tercer lugar, Herodes, hermano, lo reconoció al Señor Jesucristo como el que iba a resucitar.
nosotros también debemos de reconocerlo como el que ha resucitado. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermano, es como que vamos a resucitar. Dice la palabra del Señor en el verso 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Es como que estaba profetizando este rey impío. Estaba diciendo, hermano, yo lo maté, pero ha resucitado. Así deberíamos de pensar nosotros, sino que nos aferramos a esta vida, nos aferramos a este mundo, nos aferramos a la vivencia de este mundo, hermano. Pero el Señor no era de esos, ni Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista decía: es la hora de menguar, ya no tengo que ser yo, tiene que ser Jesús en mí, tiene que crecer Jesús en mí. Y dice la palabra, hermano, de que ciertamente nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Si bien es cierto, le mataron, pero no le pudieron matar, porque Él resucitó. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Tú y yo un día vamos a ser testigos, hermano, de ese gran hecho grandioso, de ese gran poder manifiesto. El Todopoderoso vendrá y vendrá a levantar a los que murieron en Cristo, resucitará primero, dice la palabra de Dios. Y luego nosotros, los que hemos quedado, si es que estamos vivos, hermano, vamos a ser transformados, cambiados, no solamente de afuera, sino que primeramente de adentro. Y eso es lo que necesitamos en esta vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a empezar la oración. Que la palabra de Dios te haya sustentado, que la palabra de Dios te haya, hermano, entrado a tu corazón y a tu alma, y que haya recibido esa palabra bendita de nuestro Señor. Dios te bendiga con poder. Dios te bendiga como aquel que se manifestó como el profeta de Dios, y como aquel hermano que vino, murió, pero resucitó aún como primicia de entre los muertos. Dios te bendiga igual. Vamos a comenzar la oración con la oración de nuestro hermano pastor general. Hermano, la necesidad que él pone de que oremos por los gobernantes de este país, y que oremos por aquellos hermanos que han perdido la manifestación gloriosa de Jesús. Muchos se han olvidado y se han enfrancado en este mundo. Muchos se han olvidado, hermano, y viven como los de este mundo. Pero nuestro hermano pastor pide de que cada uno de nosotros volvamos a tener esa fortaleza de Dios, esa misericordia de Dios, para seguir, hermano, en este caminar. Cierra tus ojos y comenzamos a poner en nuestras manos, en las manos de Dios, hermano, esas peticiones. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te doy en esta tarde, Señor, por tus hechos gloriosos y maravillosos en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos que presiden, Señor, los poderes en este país, Señor, y en todo el mundo. Poderes legislativos, el poder ejecutivo y el poder judicial en todas partes del mundo, Señor. En nuestro país oramos por el Señor Presidente de la República, oramos por aquellos legisladores, Señor, y aquellos que están en la Corte Judicial, Padre. Rogamos por cada uno de los magistrados también, Señor, y de aquellas todas personas que están en los gobiernos, Jesús, para que tú les ilumines, para que tú les des del poder, así como este rey Herodes recibió, Señor, del Señor Jesucristo esa manifestación de reconocerle, de conocerle como un Dios todopoderoso, como aquel que traía el poder, como aquel hombre profeta, como aquel hombre de Dios que podía a través de su palabra decir sí o no, porque la palabra de él valía mucho más. En el nombre de Jesús rogamos por cada uno de los presidentes de este mundo, Señor, que puedan ser transformados y cambiados, y que a la luz de tu palabra, Señor, puedan reconocer su soberbia, Señor, en el nombre de Jesús.
Te ruego también, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada niña, por cada anciano, por cada anciana, Señor, de este mundo. Te ruego, Señor, que aquellos que han perdido la manifestación de Jesús en poder como el profeta de Dios y como el resucitado de Dios, Señor, perdona, Señor, todos nuestros errores, Señor, nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Manifiesta tu misericordia. Permítenos y danos la fortaleza, Señor, para poder seguir orando, para poder seguir leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente tú nos puedes bendecir a través de tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Mi hermano Hugo Vizcarra, estamos orando por su vida y por fortaleza espiritual para él y para su familia, hermano, porque tanto su mamá como su cuñado recientemente fallecieron por la pandemia. Padre, oramos en esta tarde, Señor, pidiéndote la manifestación de tu poder, Señor, la manifestación de tu gracia, Señor, porque sabemos que un día los que murieron en Jesús, los que mueren en Cristo Jesús, resucitarán primero, Señor. Y no importa la manera en que entreguemos nuestro ser, Señor, aquí en esta tierra. Lo importante es cómo reconocemos el nombre de Jesucristo, cómo estamos viviendo en Jesús, cómo cada día más se ve la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas y dejamos de ser nosotros mismos, porque nosotros mismos, Señor, fracasamos como seres humanos, pero teniéndote a ti, Señor, guiados por tu poder, guiados por tu misericordia, guiados, Señor, por esa gran esperanza de que un día vamos a resucitar, podemos ser diferentes. Ayuda a mi hermano, a su familia, a su hijita, a su esposa, Señor, y a todos los familiares de ellos, Señor. Dale fortaleza, Señor, en esta hora, en este tiempo de mucho dolor en toda la tierra, Señor. Ya van miles de muertos, Señor, centenares de muertos, Padre. Pero aquellos que murieron en Jesús, Señor, son dichosos, porque un día dice tu palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por fortalecer la vida espiritual de mi hermano Hugo Vizcarra, de su familia, en el nombre de Jesús. Mi hermano Enrique está pidiendo por sanidad para su vida, la de su esposa también. Allí hasta donde se encuentra mi hermano Enrique Molina, esta tarde sea una tarde de manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Que le reconozca como aquel que traía poder, el poder del perdón, el poder de la misericordia, el poder de la sanidad, el poder que trae nuestro Señor para nuestras vidas. Y también como aquel profeta, como esa palabra profética segura que tiene mi hermano, que tengo yo, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias porque creemos y que cada día la fe nos aumente, Señor. Te ruego también, Padre, que un día tú nos resucites, Señor, y que hagas eso ahora, Padre, en el cuerpo de mi hermano, sanándole, tocándole allí en la herida, en la llaga, Padre, para que tú puedas ser manifestado, Señor, en otro, que él pueda dar el testimonio fiel de que Jesús, a pesar de la lucha, a pesar de todas las circunstancias, él le ha sanado a mi hermano Enrique, a su esposa, Señor. Gracias por la vida de ellos. Gracias por manifestarse a sus vidas en el nombre de Jesucristo. Mi hermana Birna está pidiendo por Maltevir y Leonardo Jaén, que sean transformados por el poder de su Espíritu Santo. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermana hasta allá donde ella se encuentra, mi hermana Birna Ridu. Señor, manifiesta tu poder en ella, Señor, gracias. Ella está pidiendo por Leonardo y Maltevir Jaén, Señor. Ella está pidiendo porque tu manifestación de poder, Señor, se haga notoria en ellos, Señor. Primeramente perdonándole, Señor. Primeramente perdonando pecado.
Segundo, proféticamente, Señor, en la vida de estos hombres. Padre, ayuda a Malquevir y a Leonardo Jan, Señor, a salir, Señor, de toda la maldad, de todo el pecado, Padre. Ayúdales también a través de tu Espíritu Santo, de la manifestación gloriosa de poder, Señor, en sus vidas, que los transforme, que los cambie, que les haga, Señor, ver, Señor, el pecado, pero que además de hacerles ver el pecado, Señor, les hagan ver la verdad, les haga ver, Señor, el camino de justicia que hay en ti, Jesús. Gracias por su vida, Señor, que un día ellos reconozcan que si no hubiera sido por el Señor, ellos estuvieran muertos y terminados, en el nombre de Jesús. También mi hermano Jaime Fogel está pidiendo por sanidad de su hermana Teresa, de sus pulmones, y protección a su familia de esta enfermedad que está llenando el mundo. Hasta ahí donde está mi hermano Jaime Fogel, me uno a él, Señor, por sus peticiones. Nos unimos, Señor, para orar por la sanidad de la hermana Teresa. Hasta allí donde está nuestra hermana Teresa. Señor, sana sus pulmones. Señor, ponga su mano de poder. Señor, ponga su mano gloriosa allí en ese cuerpo. Señor, hazlo limpiar, hazlo, Señor, prevalecer a pesar de la dolencia, a pesar de, Señor, la situación difícil. Todo espíritu de enfermedad sobre la hermana Teresa ahora es reprendido por tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, porque tu nombre es notorio sobre las vidas de los hombres, Señor. Hazte manifiesto en esta tarde. Glorifícate en los pulmones de nuestra hermana Teresa, ahí donde se encuentra. También rogamos por la vida de cada miembro de la familia de mi hermano Jaime Fogel. Padre, ayúdales. Padre, bendíceles. Padre, Señor, sácalos de toda enfermedad. Padre, protégeles. Padre, como solamente tú le puedas hacer, que el virus no alcance a ninguno, que el virus sea reprendido en todos los cuerpos de la familia de mi hermano Jaime. Padre, que no haya, Señor, entrada. Padre, en el nombre de Jesús, cierra el vallado, cierra, Señor, todo. Sé tú nuestro muro de protección, Jesús, en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Mi hermana Estela Alba está pidiendo por su esposo y por Julio. Hasta ahí donde está mi hermana, nos unimos, Señor, a su vida. Oramos por mi hermano Gerardo Amaya, Señor. Te rogamos que seas tú manifestándose en su vida, Señor. Seas tú llenándolo de esa misericordia, de esa gracia. Padre, lo ponemos en tus manos, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Gerardo, Señor. Señor, llega a su vida, llega a su alma, Señor. Ya, oh Padre, llénale de ti, Señor, cada día más, que él pueda estar, Señor, cada vez más comprometido contigo, viviendo una vida, Señor, en el Espíritu, por el poder que está. Te pido por Julio, Señor, por Julito, Padre, ahí donde se mueva este muchacho, Señor. Padre, mira la necesidad que hay en la vida de Julito, en el alma, en el corazón, Padre. Llena su alma, llena su vida, Señor, de esa gracia, de ese poder, que él pueda entender que no hay fuera de Dios algún poder que se manifieste. Solamente en Cristo, solamente en Jesús hay poder, y él puede transformar, él puede cambiar. En el nombre de Jesús te ruego por la vida de Julito, Señor, por la vida de su mamá, por la vida de sus hermanos. Manifiéstate, Señor. Gracias por su vida. Amén. Mi hermano Denis está pidiendo por una petición especial que le pide al cielo en esta tarde. Padre, te rogamos por esa petición. Bendecimos la vida de nuestro hermano Denis Hernández, Señor, en esta hora, para que tú, Señor, te glorifiques, para que tú te manifiestes en su vida, Señor. Gracias por la vida de mi hermano. Él te está pidiendo una petición especial. Tú sabes cuál es esa petición, que él día con día, Señor, la hace porque tú te manifiestes
con ese poder, con esa palabra profética, Señor, segura para mi hermano, Señor, por ese poder que hasta resucitaste, Señor. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza de que un día, Señor, también resucitaremos juntamente contigo. Hoy te pido, Señor, por esa petición. Concede la petición de mi hermano conforme a tu voluntad, conforme a tu derecho, Padre Celestial. Gracias por la vida de mi hermano, por la vida de su familia, por todos los que viven allí en su hogar, Señor, por sus hijitos, Señor. Glorifícate en sus vidas, en la vida de mi hermana, Señor, la esposa de mi hermano, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias por mi hermana Cindy, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano Santiago Rosales, nuestro colaborador en Cristo, hermanos, se encuentra enfermito, mi hermano, pero rogamos en esta hora de que nuestro Dios siga haciendo su obra. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, ruego por mi hermano, Señor Santiago Rosales, Padre. Sé y reconozco, Señor, que es un siervo de Dios, Señor, y que pueda en esta hora seguir creyendo en ti, Señor, que siga reconociéndose, que siga, Señor, viendo la manifestación de poder que tú tienes, Jesús. Tú le has dado palabra, tú le has dado, Señor, esperanza, Señor, y en esta tarde lo hacemos, Señor, una vez más, pidiéndote la sanidad de su cuerpo, Señor. Todo, Padre, espíritu de enfermedad que quiera atacar a mi hermano, Señor, por la obra gloriosa que tú le das, Señor, por esa bendición, Señor, de reconocerte, Jesús, a ti como el único y verdadero Dios del mundo, Dios de la tierra, Dios de todas las partes del universo, Señor. Gracias por manifestarte en la vida. Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad en mi hermano, Señor. Sea limpia su sangre, Señor. Por tu sangre nosotros somos sanos, Jesús. Limpia todo ese cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Dale tu bendita medicina, Señor, que es tu palabra, que nos fortalece día con día. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias por la vida de su familia. Bendice allí donde está mi hermano, Señor. Dale fuerza. Dale, Señor, esa entereza para que pueda seguir adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Jacqueline Ábalos también pide por su salud. El enemigo, hermanos, trata de estorbar nuestra salud, trata de quitarnos, hermanos, por medio de las enfermedades, de espíritus de enfermedad, ponernos debilidad, pero se ha reprendido ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Jacqueline, toda su familia, Señor. Ahí donde se encuentre, Señor, mi hermana, Señor, y su familia sean guardados, Señor, de todo lo malo, de toda la maldad, de toda enfermedad, Señor. Hoy te ruego, Señor, que te manifieste con ese poder tuyo, Señor, ese poder de perdón, de misericordia, de gracia, Señor, de poder, Señor, de sanidad. Todo espíritu de enfermedad en el cuerpo de mi hermana Jacqueline Ábalos, Padre, se ha reprendido ahora, Jesús. Todo acto del enemigo en contra, Señor, de nuestro ser espiritual, Padre. Ahora, Señor, toda debilidad del enemigo a través de la enfermedad es reprendido ahora en el nombre de Jesús. Quita, Señor, todo espíritu de enfermedad en mi hermana, Señor. Sánale completamente, Padre, para que siga haciendo tu obra, para que siga, Señor, actuando en fe, actuando, Señor, en el creer en tu palabra, en el nombre de Jesús. Mi hermana Nora Melara, perdón, está pidiendo por sanidad de Byron Pérez, Lía Pérez y Kenia Pérez, que están pasando por un proceso de coronavirus. Hasta allí donde se encuentra mi hermana Nora Melara, Señor. Oramos por ella primeramente, Señor. Sabemos que ella está al frente de la pandemia, Jesús. Sabemos que es una mujer de fe, Señor, que se manifiesta así con poder, con gracia, con misericordia suya, Señor. Padre, hoy te rogamos por Byron, por Kenia y por Lía, Padre Pérez. Todos ellos, Señor, están, Padre, infestados de ese virus de Satanás, Señor.
Los reprendemos en las vidas, en los cuerpos, Señor, de todos aquellos que están, Señor, pasando un proceso, Señor, de coronavirus. Y hoy, Byron, Lía y Kenia, Señor, te piden misericordia. Nos unimos a ellos para pedir por misericordia, por su vida, Señor, que ellos puedan reconocerte como el poderoso, como el gran profeta de Dios, como aquel que resucitó de entre los muertos, porque a esa, Señor, nos ha llamado a reconocerte a ti como la manifestación gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú haces en los cuerpos, Señor, en la vida de aquellos, Señor, que de una u otra manera se han infestado por este espíritu de enfermedad mortal, Señor. Se ha reprendido ahora por el poder que está en ti, por el poder de tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Mi hermana Lourdes también está pidiendo por el doctor Pedro Ramos, que también está padeciendo de esta enfermedad. Hasta ahí donde está mi hermana, Señor Lourdes Arevalo, nos unimos a ella, Señor, en oración en esta tarde, Padre. Rogamos por el doctor, Señor, Pedro Ramos, allí, Señor, donde él se encuentre, donde él fue lleno, Señor. Ellos son de los que están al frente, Señor, en esta situación difícil de enfermedad. Señor, todo espíritu de enfermedad que haya adquirido, Señor, el doctor, Señor Ramos, Padre. Gracias te doy por su vida, Señor. Gracias por su familia, Padre. Sánale, dale fuerza, dale fortalezas para poder vencer todo espíritu de enfermedad en su cuerpo. Gracias por él, por su familia. Bendice su vida. Bendice, Señor, todos los que están allegados a él. Bendice su cuerpo, Señor. Sánales completamente por tu llaga, Jesús. Por tu herida, Jesús. Por ese derramamiento de sangre que tuviste a través de esas heridas. Padre, nosotros somos sanos. Esa es tu palabra, esa es tu verdad. Y nosotros estamos creyendo en esta tarde que tú sanas. No hay espíritu de enfermedad que pueda resistirte, Jesús, ahora, por el poder que está en ti, Señor Jesús. Gracias, oh Ramayasita, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por toda la bendición que a través de la palabra tenemos. Son muchos hermanos, amigos, hermanos, que se manifiestan de una u otra manera, dándonos el apoyo al ministerio, dándonos el apoyo a este programa, hermano. No los puedo mencionar a muchos, hermanos, pero gloria a Dios por cada uno de ellos. Quiero orar por ustedes, quiero orar por su familia, quiero orar por una protección divina, por una protección total del cielo para sus vidas, porque solamente en Cristo, hermano, tenemos el poder, la palabra profética más segura y el poder de la promesa de resucitar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Cierra tus ojos, tú que te encuentras escuchando, tú que te encuentras, hermano, en esta hora, poniendo atención a la palabra, poniendo atención a esta oración. Vamos a concluir orando por todos aquellos, hermanos, que se agradan y se manifiestan de varias maneras, haciéndonos conocer que están, hermanos, necesitados de un Dios todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, que se hacen manifiestos a través de las redes sociales, Señor. Sé que muchos van a ver este programa, sé que muchos van a ser alcanzados, sé que muchos van a reproducir, Señor, este mensaje. Señor, te ruego que tú te manifiestes con ese poder. Oh, es notorio tu nombre, Señor, en la vida de los hombres. No hay otro nombre más glorioso que el que se pueda producir en nosotros, Señor, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que sobre todo nombre que se nos fue dado para salvación. Ahora en esta tarde, Señor, ruego por cada hermano, por cada amigo, Señor, que mandó su necesidad, que mandó, Señor, también esa manifestación de querer, Señor, oh, que oremos por ellos, Padre, en esta tarde. Señor,
te pido la palabra profética para cada una de las vidas, Señor. Padre, que ese poder se manifieste en gracia, en misericordia, en protección, en salud, Señor, en victoria para los cuerpos, para las vidas de mis hermanos, de sus familiares, Señor, de todos sus allegados. Mira la necesidad de cada uno. Prevalece tú, Señor, sobre cada necesidad. Señor, sobre aquellos que no tienen nada, Padre, que comer en este tiempo de pandemia. Provéeles, Padre, provéeles trabajo, provéeles la bendición, Señor, de tu misericordia. Gracias por la vida, gracias por todos mis hermanos, Señor, que de una u otra manera siempre se manifiestan con tu gracia y tu misericordia. Padre, creemos en la promesa de la resurrección y que un día, Señor, si morimos, morimos en Cristo, y para nosotros el morir sea una ganancia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Estamos terminando el programa, hermano, no sin antes, pues, decirte que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae manifestación del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesitamos la manifestación gloriosa del poder de la palabra profética y de las promesas de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Hoy en esta tarde, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Un saludo y nos vemos próximamente en el nombre de Jesús. Gracias.